Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Mucho gusto. Me permito presentar licenciado Francisco Javier Espinosa Gutiérrez, facilitador educativo de la Universidad Autónoma Indígena de México, y se nos encargó impartir la asignatura de métodos alternativos de resolución de conflictos. Es un gusto estar por primera vez con ustedes. Soy facilitador educativo en el sistema sabatino y en la unidad virtual también, pero no había tocado estar con ustedes. ¿Todos escuchan bien? Sí, yo sí lo escucho bien. Hola, buenas noches. Buenas noches, yo también escucho bien. Muy buenas noches, mucho gusto a los que se acaban de conectar. Pues esperemos que sea de su agrado esta asignatura. Vamos a tratar de ser de lo más claro posible porque pues son 3 sesiones a través de videoconferencia y vamos a tratar de ser lo más explicativo, ¿no? ¿Por cuántos compañeros se compone el grupo aproximadamente? ¿Quién me podrá decir? Como 21 o 23, creo, profe. Ok. Entonces está conectado ahorita 11. Vamos a esperar un momentito a ver si se conectan más para iniciar con la sesión, ¿verdad? Antes de empezar, pues me permito hacer referencia, pues el suscrito es servidor judicial, tiene la experiencia de trabajar en un tribunal de justicia por más de 16 años. Tenemos 6 años apoyando a la universidad en distintas asignaturas. Las demás recurrencias, pues es derecho penal por ser la más apegada a mi materia, pero métodos alternativos se relacionan mucho con la materia penal hoy en día que está, pues que está de relieve la reforma en materia de justicia, en donde se están aplicando los métodos alternativos como para solucionar los conflictos en la materia penal, ¿no? No sé, para hacer alguien, para que se vayan presentando e ir anotando la asistencia de cada uno de ustedes para tener un control. No sé si cada quien me puede decir su nombre. Sí, mi nombre es Concepción Holguín Marta. Mi nombre es Minerva Jacqueline Milla. Moisés Trejo. Ok. Jesús. Jesús Alejandro Pérez Borrellesa, profe. Gracias. Eso Carvajal Martínez. Muchas gracias. Marisa Sepúlveda Norzagaray. Gracias. ¿Quién más? Buenas noches, profe. Buenas noches. Mi nombre es Ana Patricia Montoya Ruelas. Mucho gusto. Mucho gusto. Buenas noches, profe Paola Banda. Buenas noches. Buenas noches, profe y compañeros. Ricardo Orduño Ruelas. Mucho gusto, Ricardo. Mucho gusto. ¿Quién más? David Serna, profe.
Mucho gusto, David. Igual. Ricardo. Ujú. Víctor Oregel me dice que está en el trabajo, pero está conectado, ¿no? Ricardo Ibarra, buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. De acá de Baja California. Muy buenas noches, Ricardo. Bueno, pues les decía, compañeros, que esta asignatura de métodos alternativos de resolución de conflictos, ¿cómo sirve para la formación del abogado? Les voy a dar una idea. No todo en la abogacía es irnos a querer solucionar un conflicto en los tribunales. Hoy en día, a través de los métodos alternativos de solución de conflictos, podemos solucionar un pleito jurídico por la vía pacífica. A través de estos métodos, nosotros como abogados podemos ahorrarnos mucho tiempo, mucho desgaste físico y emocional de llevarnos mucho tiempo en los tribunales, que muchas veces sencillamente a través de estos métodos podemos solucionar un conflicto, ¿no? Nosotros como abogados, ya en la materia tenemos que ser abiertos, que cuando se trate de solucionar un conflicto por estos métodos, lo hagamos. No todo el tiempo nos vamos a ir a la justicia represiva, es decir, no todo el tiempo nos vamos a ir a pelear a los tribunales contra un contendiente y que sea el juez quien dé la razón. Tenemos que utilizar estos métodos alternativos como una alternativa también para el cliente, para la persona que está involucrada en el conflicto. Porque ¿cuántas veces nos ha tocado que hay conflictos que se van por la vía jurídica, que se desgastan años los intervinientes? Incluso hay asuntos que duran hasta 10 años en litigio, que sencillamente si se pudieron ir por estos métodos alternativos, se hubieran evitado mucho desgaste, ¿no? Entonces el abogado tiene que estar abierto, ¿no?, a este tipo de solución de conflictos. No omito pues que el abogado con esa estrategia que tiene en su preparación, estar preparado para irte a pelear jurídicamente y también estar preparado para solucionar los problemas por esta vía, ¿no?, por la vía pacífica. No sé a quién pueda decir lo que tengan de idea que es estos métodos. Yo, Paola, convenios escritos, por ejemplo. Puede ser, convenios escritos, ¿alguien más? Yo, profe. Profe. La mediación y la conciliación. La negociación y el arbitraje. Así es. Estos métodos dentro del sistema jurídico mexicano tienen muchos años, ¿no? Hoy en día, con la implementación del sistema de justicia penal, aprobado en la reforma constitucional del 2008, se reformó el artículo 17 constitucional, párrafo 3º, en donde se estableció los métodos alternativos de solución de conflictos a aplicarse en materia penal. A partir de ahí, nosotros tenemos una ley nacional de mecanismos alternativos. No obstante, anterior a la reforma del 2008, en todas las entidades de nuestro país se aplicaban estos métodos alternativos de solución de conflictos, como por ejemplo en materia familiar,
ahí tenemos el claro ejemplo en las juntas de conciliación y arbitraje. Hay una etapa que se llama precisamente el arbitraje. Es con la finalidad de que las partes involucradas en ese proceso laboral, sin irse a la etapa donde ya se tienen que desahogar pruebas y que sea el presidente de la Junta de Conciliación que resuelva lo que proceda, a través del arbitraje se puede llegar a un acuerdo donde se soluciona ese conflicto laboral. Entonces, en materia familiar, también está implementado estos métodos alternativos de resolución de conflictos. Entonces, les decía, ¿qué entendemos nosotros por conflicto? Pues el conflicto es la lucha o la contienda entre dos o más personas. Nosotros, la base del conflicto se puede detectar principalmente, o el origen de un conflicto, cómo la gente riñe o cómo la gente, el porqué de la gente conflictúa. Una de las causas principales del origen del conflicto es por los bienes, por lo material, por el dinero. Es la primer origen del conflicto. Es por lo que la mayoría de las personas entran en conflicto, ¿no? Otro origen del conflicto es por los ideales, creencias políticas, posiciones sociales. Muchas veces por ese tipo de conflictos también las personas riñen o se conflictúan. Sin embargo, a través de estos métodos nos vamos a dar cuenta que un asunto tan grande en apariencia que se ve muy delicado, a través de estos métodos los podemos resolver fácilmente. Entonces, hoy en día les decía yo que la mentalidad de nosotros como abogados debe estar abierta, no nada más irnos a pelear a los tribunales, sino que echar mano de estos métodos alternativos que al final del día nos va a generar menos vueltas, menos desgaste al cliente y nos va a generar una satisfacción a nosotros como abogados de que utilicemos estos métodos alternativos de solución de conflictos, ¿no? Originalmente, estos métodos alternativos, le decía, es la negociación como primer método alternativo de solución de conflictos. Ya sabemos que consiste la negociación, es el trato que se da, se puede entre dos personas, que la característica peculiar de estos métodos alternativos, vamos a ver más adelante, es la voluntariedad de las partes, ¿no? Todo el tiempo tiene que haber la voluntariedad, porque si no hay voluntariedad de alguna de las partes, no podemos someter nosotros a algún mecanismo de solución de conflictos, ¿no? El otro mecanismo que hay, la mediación, por ahí decían los compañeros, y la mediación que se establece como un proceso de sanación. Hoy en día, que es lo que está de mucho relieve, la mediación en materia penal. En materia penal, con la reforma, les decía, en materia de seguridad y justicia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, se estableció la figura de la víctima. A la víctima, en el anterior sistema que teníamos de administración de justicia era mixto. A la víctima nunca se le tomaba en cuenta, a la víctima nunca se le reparaba el daño. Y no nada más estoy hablando de reparación del daño material en dinero, sino que la reparación del daño hoy en día debe de ser integral. Y hablando integral, que abarca resarcimiento tanto moral, psicológico y material, ¿no? Y cuando hablamos del resarcimiento del daño moral, es devolverle a través de la mediación
un poco de paz a la víctima. La mediación entra en los procesos, nos vamos a ir dando cuenta en qué tipos de asuntos puede entrar la conciliación, en qué tipo de asuntos puede entrar la mediación. Hoy en día la mediación en materia penal puede entrar en aquellos asuntos de delitos de alto impacto, como por ejemplo, en materia de violación, que las víctimas quedan muy dañadas. Entonces, a través del proceso de mediación es como se puede, de cierta manera, no resarcir el daño en su totalidad, porque nunca queda una huella psicológica muy marcada, pero sí a través del proceso de mediación a la víctima se le puede dar pláticas para que llegue a una sanación. Entonces, el otro método es la conciliación. En la conciliación aquí entra la figura del facilitador. Hoy en día nosotros en la materia penal, antes de interponer una querella, vamos ante el Ministerio Público y nos mandan primeramente al área de conciliación. Hay un área especializada hoy en día con la reforma de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, donde cuando nosotros vamos a la Fiscalía a interponer una querella, primeramente nos mandan al Centro de Mecanismos Alternativos. Ahí citan a una sesión con un facilitador donde citan a las partes involucradas para ver si nos queremos someter a este proceso de conciliación. Regularmente los procesos de conciliación abarcan los delitos patrimoniales, aquellos delitos que el daño sí es susceptible de resarcir en dinero, ¿no? Entonces, esto con el motivo de que descongestionar los sistemas de justicia, es decir, que no se colapsen. En materia familiar aquí en el estado de Sinaloa ya hay un centro de conciliación en materia familiar, y esto se da cuando son los procesos que se ven involucrados menores de edad. A través de este centro en materia familiar se le canaliza psicológicamente tanto al agresor como a las personas involucradas, y se le da un tratamiento especial para sobrellevar el proceso en el que están envueltos, ¿no? Entonces, ya detectado nosotros el origen del conflicto, se lleva un manejo para cómo nosotros en su momento determinado podemos mediar. Nosotros como abogados podemos mediar un conflicto o podemos conciliar un conflicto sin la necesidad de irnos a una demanda, sin la necesidad de irnos a los tribunales, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario para ir avanzando. Si les va quedando claro. Sí, profe. Bueno, yo una pregunta. Ya ve que algunas denuncias no se interponen ante el Ministerio Público. Hay otra figura que es el juez cívico. El juez cívico también es como un mediador. Ahí ante el juez cívico, sí viene siendo como un mediador. Incluso ahí se hace convenios, pero estos convenios no se elevan. O sea, ante el juez cívico queda ante esa instancia nada más. Pero tú cuando vas y ante la fiscalía y firmas un convenio, como que ya reviste más legalidad ese convenio. Incluso, o sea, tiene mayor peso legal, pues. Así es. El realizar los convenios ante una fiscalía. Perfecto. Así es. Por lo que hace en materia familiar, aquí en el estado de Sinaloa, este centro de mecanismos
pertenece al Poder Judicial. Pero en materia penal, los centros de mecanismos pertenecen a la Fiscalía General del Estado. Que en todas las entidades del país, los centros de mecanismos deben, por disposición constitucional, pertenecer al Poder Judicial de las entidades y no a la Fiscalía en este caso. Creo que Sinaloa ese es el único estado que los centros de mecanismos de materia penal pertenecen al Ejecutivo, no al Judicial, ¿no? Entonces, sin embargo, les explicaba yo que con la reforma constitucional del 2008, el sistema de justicia penal también, de cierta manera, prevé mecanismos alternativos, justicia alternativa. ¿Qué quiere decir justicia alternativa? Es alternar, es salir, es una vía alterna, es decir, una desviación para no irnos a un proceso, a una culminación de un proceso. Es como nosotros nos desviamos para no llegar a la etapa de un juicio. Entonces, en el sistema de justicia establece los métodos alternativos, ¿no? Está la figura jurídica que la vamos a ver más adelante de la suspensión condicional del proceso. Está la figura jurídica del acuerdo reparatorio como la terminación anticipada, perdón, es la figura jurídica del procedimiento abreviado. Esas tres figuras contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales son salidas alternas al procedimiento. Nosotros, sin llegar a la etapa de juicio, podemos acceder a estas salidas alternas y ahí, accediendo a estas salidas, estamos nosotros solucionando un conflicto sin irnos a la etapa de juicio, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, voy a compartir pantalla para compartirles un video, a ver si se logra reproducir. ¿No hay alguna pregunta, duda, comentario? Yo, profe. Mande. Hay algunos delitos ya de nivel alto que esos no se concilian, ¿no? No se solucionan mediante esos conflictos, mediante la solución alterna de conflictos. A fuerza se tienen que tener la solución a como marca el legislativo. Así es, como lo marca el procedimiento. Regularmente son aquellos delitos que contemplan la ley como graves o de prisión preventiva oficiosa. Regularmente son los que están plasmados en el artículo 19, párrafo segundo y 167 del Código Nacional, que son delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. Ojo, no pueden acceder a solucionar un conflicto por la figura jurídica de la suspensión y el acuerdo reparatorio. Vamos a ver más adelante los requisitos de procedencia de estas dos figuras, pero en estos delitos que son penalidades más altas, la ley prevé la terminación anticipada, que es el procedimiento abreviado, que ese sí procede en todos los delitos. El procedimiento abreviado también está considerado como una justicia alterna. ¿Por qué? Porque no llegas al juicio. O sea, cortas tú el procedimiento ordinario con este tipo de salidas alternas. El procedimiento abreviado sí abarca para delitos que están tipificados como de prisión preventiva oficiosa. Hablemos de prisión preventiva, homicidio, secuestro, violación, todos los delitos. Ahí sí abarca como una terminación anticipada. Está esta partitura. Terminación anticipada, procedimiento abreviado. Y
justicia alterna es la suspensión y el acuerdo reparatorio, ¿no? Vamos a ver más adelante los requisitos de procedencia de cada una de estas figuras jurídicas, ¿no? ¿Sí quedó claro, compañero? Entonces voy a compartir pantalla con un video para hacer más ilustrativa la clase, ¿no? Existen formas diversas para dirimir controversias, las cuales no precisamente deben de resolverse frente a las autoridades judiciales o administrativas, sino a través de un método más agilizado, basado en el diálogo y comprensión de las partes. En este video daré una breve explicación de cuáles son los métodos alternos de solución de conflictos y en qué consisten. Primero que nada, hay que mencionar que son 4 principales métodos alternativos de solución de conflictos. El primero de ellos es la negociación, que es el ejercicio metódico de comunicación desarrollado únicamente por las partes para llegar a un común acuerdo. Este método no interviene en terceras personas ni autoridades. Esto es, se trata únicamente del diálogo que llevan a cabo una parte con la otra. El segundo es el arbitraje, el cual se considera ya como un procedimiento adversarial en el que las partes someten la decisión de su conflicto a una persona denominada árbitro a través de un contrato de compromiso arbitral. Aquí se sigue reflejando la voluntad de las partes para resolver el conflicto, ya que ellos designan en común acuerdo quién será el que lo resuelva. El tercero es la mediación, mecanismo alterno de solución de conflictos no adversarial, donde interviene una persona denominada mediador, cuya facultad no es la de proponer soluciones, sino que interviene con la única finalidad de facilitar la comunicación entre las partes, con el propósito de que ellos acuerden voluntariamente una solución. Y por último tenemos la conciliación, método alterno donde interviene una persona denominada conciliador, quien tiene como obligación el facilitar la comunicación y a su vez está facultado para proponer soluciones, a diferencia de la mediación, siendo esta la principal diferencia entre uno y otro. Pese a que puede dar propuestas, al final quienes toman la decisión de dirimir el conflicto siguen siendo las partes, por lo que su postura debe ser en todo momento imparcial. Para poder aplicar cualquiera de estos métodos alternos es muy importante tomar en cuenta que para su debido desahogo las partes deben de hacerlo de forma voluntaria, ya que estos no son del todo obligatorios. Asimismo, el mediador o conciliador debe explicar las reglas con las cuales ha de llevarse a cabo el procedimiento, generar un ambiente de armonía, tratar de convencer a las personas de dialogar para evitar posturas cerradas, entre otras cosas. Considero que el aplicar estos métodos alternos de solución de conflictos constituye un gran avance en quienes ejercemos la abogacía, por el simple hecho de que podemos darle solución a un conflicto de forma más agilizada, en la cual tendremos una ganancia real, quizá no tan elevada como la que pudiésemos obtener de una sentencia, pero sin duda alguna las cantidades que se obtengan estarán más ajustadas a las realidades sociales de las partes, siendo esto que viene siendo una sentencia más fácil de ejecutar cuando se resuelve de común acuerdo que de forma litigiosa. Pero sobre todo, estos métodos generan una cultura de paz en la sociedad, que es lo más importante. Recordemos que la mayoría de los conflictos pueden resolverse dialogando, y es porque tenemos la estricta obligación de tener esta cultura para negociar, mediar o conciliar. No solamente como abogados o servidores públicos, sino como sociedad en general, para que el día de mañana, después de resolver cualquier conflicto, no perdamos los lazos que nos unen a nuestras familias, amigos o compañeros por problemas en los que no quisimos dialogar civilizadamente. Recordemos, el diálogo es la base de una sociedad en paz, y una sociedad en paz es una sociedad mejor. Pues bien, pues nos queda un poquito más claro el panorama
que son estos métodos alternativos de resolución de conflictos. Como les decía yo, pues que nosotros tenemos que estar abiertos al diálogo. No todo es justicia represiva, ¿no? No todo es ir a pelear con la contraparte y alegar, ¿no? Entonces, a través de estos métodos es como nosotros vamos a resolver en una forma más rápida los asuntos que son sometidos a nuestro conocimiento, ¿no? Ahora bien, ¿alguna duda sobre el video que acaban de visualizar? Profe, yo, Paola, antes del video me había sacado de la conferencia, no sé si la pregunta que le voy a hacer ya se le hicieron. ¿Todos los delitos se pueden conciliar? Hablando en materia de delitos, les decía al compañero que la ley, el Código Nacional establece 3 tipos de salidas alternas. Son 2 salidas alternas y una terminación anticipada al procedimiento. No todos los delitos son susceptibles de acuerdo reparatorio. Se llaman acuerdos reparatorios. En materia penal se llaman suspensión condicional del proceso y la otra figura es procedimiento abreviado. Entonces, no todos los delitos acceden a acuerdos reparatorios. No todos los delitos acceden a suspensión, pero sí todos los delitos acceden a un procedimiento abreviado. Procedimiento abreviado accede a todo tipo de delitos, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja con el procedimiento abreviado? Una de las particularidades del procedimiento abreviado, como una terminación anticipada del procedimiento o una salida alterna, es que de conformidad al artículo 201 del Código Nacional, el procedimiento abreviado es un beneficio para la persona que está imputada de un hecho delictivo. ¿Y cuál va a ser ese beneficio? En que se le proponga la reducción de la pena. El artículo 203 del Código Nacional nos establece que si el imputado acepta terminar anticipadamente el procedimiento a través de esta salida, se le puede reducir hasta una tercera parte la pena. Quiere decir que si nos vamos a juicio en un procedimiento ordinario normal, en un delito de homicidio simple que establece una pena de 8 a 22 años, pero si yo me quiero ir a un procedimiento abreviado porque mi abogado ya vio la carpeta, ya vio el expediente y el abogado le dijo que era lo más recomendable, accedemos a este procedimiento abreviado y nos pueden ofrecer una pena por abajo de la mínima, que pueden ser de 8 años para abajo. En cambio, si tú te vas al procedimiento ordinario, a que un juez te dicte la sentencia, pues ya queda potestad del juez de que te puede imponer entre el mínimo y el máximo de la pena, que puede ser entre 8 y 22 años. Entonces, muchas veces es sopesar, pero le decía, aquí el abogado forma un papel importantísimo en todos los mecanismos alternativos. ¿Por qué? Porque pues, en esta materia penal, el abogado es el que conoce de derecho, es el que conoce la materia. Entonces el abogado es el que le va a decir realmente al cliente si le conviene o no acceder a este tipo de mecanismos alternativos, ¿no? No sé si quedó contestada ahí la pregunta. Sí, compañero. yo más bien como que pienso que esos se aplican cuando tu cliente es culpable, ¿verdad? Sí, cuando hay mucha prueba en contra, que regularmente tú como abogado le dices al cliente, ¿sabes qué? Si nos vamos a juicio a pelear, pues muy seguro con todo lo que hay en contra,
pues vamos a obtener una sentencia condenatoria y que corre el riesgo de que nos pongan una pena que va de los 8 a 22. O sea, no sabemos cuánto de la pena que nos va a imponer el juez. En cambio, si nosotros nos accedemos a esta terminación anticipada, que es el procedimiento abreviado, pues vamos a obtener una condena por debajo de la mínima. Incluso ha habido ocasiones que ponen hasta 6 años. O sea, ¿por qué? Porque tienen que aplicar la reducción. Entonces, ya no te arriesgas a que el juez te imponga una pena de 14 años, como pueden ser 14, pueden ser hasta la máxima, hasta 22. Entonces, es la cuestión les decía yo, de sopesar muchas veces qué es lo que más le conviene al cliente, en este caso. Así es. Ok, gracias, profe. Sí, que incluso, pues, aunque muchas veces el abogado diga, si yo me voy a juicio lo voy a ganar, pero al final del día no sabemos qué nos van a resolver, pues, o sea, no podemos asegurar si realmente nos van a dar la razón, que a lo mejor el abogado esté seguro que así va a ser, pues sería irte a juicio y ya no accedes a esta terminación anticipada. O sea, es dependiendo cada caso concreto donde se tiene que sopesar qué es lo que más conviene para el cliente, ¿no? Bueno, entonces, si no hay duda, pregunta. Profe, buenas noches, Ricardo Orduño Ruelas. Sí. Hace poco tuve una experiencia sobre un MAS de esto que estamos tratando ahorita. Sí. Bueno, no sé, hablaba de 2, 3 figuras. Ahorita en el video no alcancé a apuntarlos, apunté mediador y facilitador. No sé si sea en el tamaño de la agencia del Ministerio Público, en la representación social, donde tú pongas la queja, será la ciudad. Bueno, el caso que aquí en mi pueblo solamente había una figura, que es el facilitador. Esa persona facilitador la puede ser también de mediador o de las otras opciones que dio usted. Sí, pero vamos a hacer notar una diferencia y te lo anticipo, lo íbamos a ver más adelante. En la etapa de conciliación, el facilitador sí propone la solución del conflicto. Y en la mediación no interviene él como para proponer una solución, sino que únicamente es comunicador entre una parte y otra. En la mediación no propone la solución, únicamente media, es decir, qué es lo que quiere él, qué es lo que pide él. Él nada más está mediando la información para ver si logra detectar el problema. Les decía yo que muchas veces son cuestiones tan sencillas que originan un conflicto que a lo mejor a través de las sesiones de mediación se pueden originar. ¿Por qué? Porque sí, muchas veces... Mande. La pregunta es, ¿el mismo funcionario hace estas funciones? O sea, el mismo funcionario, el facilitador, hace todas las funciones. Sí, puede ser, sí las puede hacer, pero la diferencia entre la mediación y conciliación, en la mediación no propone la solución del conflicto. En la conciliación sí, porque, por ejemplo, tú te vas a conciliar un delito de daños. Ahí sí proponen, ¿sabe qué? Yo les propongo que firmemos un convenio, si son 60,000 por los daños, que pague dentro de 6 meses mensualidades para que llegue a solucionar el conflicto. Ahí sí propone, porque sí tiene voz y figura jurídica el conciliador. En la mediación no únicamente él les facilita la información y él detecta a través de este método cuál es el origen del conflicto. Y sí se logra alcanzar un acuerdo en la mediación. ¿Por qué? Porque les decía yo, muchas veces hay asuntos que dices tú sin chiste, que regularmente si logramos detectar el origen del conflicto, más allá les decía yo, de lo material, hay conflictos que se originan muchas veces por
por cuestiones religiosas, muchas veces por creencias políticas, muchas veces por superioridad de poder. Entonces, sabiendo detectar el mediador, es la base del conflicto, va a poder solucionar. Que asuntos, dices tú, sin chiste, pero sin chiste para el mediador, pero a lo mejor sí se le afectó mucho a las partes que están involucradas dentro del conflicto, ¿no? El detalle es saber nosotros localizar ese origen del conflicto para poder nosotros solucionarlo, ¿no? Proponer la solución. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Y retomando, Ricardo, sí lo puede hacer, pero lo más adecuado y lo idóneo es que sean personas especializadas, pues, especializadas en mediación y especializadas en conciliación. Porque, te digo, no es la misma figura jurídica, ¿no? ¿Por qué? Porque son otros tipos de manejos del conflicto que se dan. Regularmente en la conciliación son conflictos de índole patrimonial, que ahí sí el facilitador te dice, tú puedes pagar a tantos plazos y firman el convenio y se acaba el conflicto. Pero en la mediación no, ahí tiene que jugar otro rol, otro papel. Profe. Entonces, si no hay preguntas, vamos a ver un poco de antecedentes del origen del conflicto. Aquí les comparto pantalla. Dice, pues, los precedentes históricos de los mecanismos alternativos de solución de controversias, que el más relevante es el conflicto, dice aquí. Y como algo de remembranza de historia, establece pues el sentido de justicia de las tribus. Cuando el hombre vivía en tribus, la forma que utilizaban para hacer justicia era la invasión a otros pueblos o para beneficiarse como grupo. Era a través de la guerra, en donde el más fuerte era quien subordinaba a su contrincante, ¿no? Y así a lo largo de la historia, pues hemos nosotros pasado por diversas fases de los conflictos, que una de las más notadas es, en materia penal, ustedes van a ver la ley del talión. No sé si han escuchado hablar de la ley del talión, mucho, esa palabra que ojo por ojo y diente por diente. Entonces, era una forma de solucionar el conflicto en esa época. Es decir, que el daño tenía que ser proporcional. A través de la ley del talión, el daño tenía que ser proporcional a lo que tú causaste. O sea, tenía que haber una igualdad entre el daño y lo que tú recibías. Y que se establecía, dice, las sanciones desde los azotes hasta la mutilación del cuerpo según el delito cometido, ¿no? Por eso aquí tenía que haber supuestamente una igualdad entre el daño causado y la consecuencia que recibías por esa infracción. Aquí en la cultura griega, dice, viene el nacimiento del Estado. Aquí nos damos cuenta que se consideraba que la vida era un constante cambio, por lo tanto visualizaba el conflicto como un promotor de cambios que a su vez generaban conflictos. Aquí vamos a ver ya los antecedentes históricos de la mediación y la conciliación, ¿no? Si nos damos cuenta, estas figuras datan de mucho tiempo atrás. En México, les decía, se ha hecho muy notoria la presencia
con la reforma de justicia penal del 2008, ¿no? Que ya en la Constitución se estableció en el artículo 17, párrafo 3, que las leyes prevendrán mecanismos alternativos. Es decir, la misma Constitución establece que en todas las materias debe de haber mecanismos alternativos de solución de conflictos. Y la ley que se acaba de adecuar, como lo vemos nosotros, es en materia penal, que se aprobó el 29 de diciembre del 2014, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, ¿no? Aquí, dentro de los antecedentes históricos de la mediación y la conciliación, pues tenemos a China. En China dice que los pensamientos de Confucio tuvieron una gran influencia para la comunidad de China, ya que en 1949 se crearon los comités populares de conciliación, en los cuales los vecinos de una comunidad se organizaban voluntariamente para crear estrategias de comunidad y entendimiento en los conflictos que surgían en su comunidad. En la actualidad continúa utilizando los mecanismos organizados en comités de mediación y conciliación, ¿no? Y así Japón y África Nueva Zelanda, Irlanda también ya tenía justicia alternativa. En América Latina ya surgen los métodos alternativos. En Canadá, dice, hay un antecedente histórico de los métodos alternativos que se utiliza, en donde se empezó a utilizar. Dice que en Canadá, en Ontario, 2 jóvenes acusados de actos vandálicos, dice, son llevados a un encuentro entre víctima y ofensor. Y a través de estos métodos alternativos, pues logran conciliar ese problema, ¿no? En Estados Unidos, en 78, se aplicaba, pero desde 1947 se creó una ley de cuerpo de mediadores capacitados para actuar en conflictos laborales. Y en Argentina, en el 92, se estableció la ley de mediación en el 95, El Salvador, Colombia, Perú, y en Brasil. Hablando de mediación, les voy a compartir una experiencia en una conferencia por una mediadora de Honduras. Nos explicaba pues las bondades de la mediación y nos comentó un asunto que a ella le tocó mediar, que dice ella que sí se puede lograr a través de la mediación que la víctima logre de cierta manera sanar por el daño ocasionado en un delito. Ella establecía que a una pareja de esposos, dice que en Honduras, pues ya sabemos nosotros que son los pandilleros de las maras salvatruchas. Dice que un pandillero asesinó a un hijo único de una pareja y que ellos pues quedaron muy dañados. Imagínense, pues hijo único y que fue asesinado por esta persona. Ella dice que logró entrar a las mesas de mediación con los padres de este muchacho que fue asesinado y con el agresor. Dice que fueron a través de la mediación, ella los fue llevando, los fue convenciendo, y de cierta manera dice que su satisfacción fue que los papás al final de cuentas lograron adoptar al agresor cuando salió de la cárcel. ¿Por qué? Porque detectaron a través de la mediación cuál había sido el origen de esa persona, por qué había cometido el delito. Resulta que era un hijo huérfano, que nunca tuvo padres. Entonces detectaron el problema y lograron que los padres
adoptaran a esa persona. Entonces, en México, ¿qué ha pasado con la mediación? En México, en la primera década de este siglo se ha experimentado un rápido desarrollo en los poderes judiciales de México para ofrecer servicios públicos alternativos para solucionar conflictos. En la actualidad, 28 entidades federativas cuentan con instituciones especializadas y 25 tiene legislado en la materia, ¿no? Aquí en el estado de Sinaloa tenemos nosotros en materia familiar se aplica la mediación y la conciliación, pero en materia penal, les decía yo, ya hay una ley nacional. Esa ya aplica a toda la República. ¿Por qué? Por mandato expreso del artículo 17 constitucional, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Va quedando claro? ¿Voy muy recio o si vamos bien? Bueno, profesor, y hay delitos, o bueno, acciones que con tan solo un perdón se elimina cualquier acto jurídico. O sea, no sé, te perdono yo antes escuchaba por el tema de la violencia familiar. Sí. Que los jueces, para no dar el proceso, dictaban casi que la mujer diera el perdón al hombre para que ya no se diera el proceso. Pero ¿todavía sigue siendo igual o ya no? Hoy en día ya no. O sea, la ley sí establece el otorgamiento de perdón en ciertos y cuales delitos, pero especialmente en el delito de violencia familiar hubo una reforma el 12 de abril del 2018 al Código Penal para el estado de Sinaloa. Me imagino que en los códigos de todas las entidades debe estar de la misma naturaleza, donde ya se hizo delito oficioso. Es decir, ya se estableció en el artículo 241 bis del Código Penal para el estado de Sinaloa que el delito de violencia familiar va a ser oficioso cuando se trate de una mujer, cuando se trate de un adulto mayor, cuando se ejerza con armas, son delitos de violencia familiar oficiosa, ¿no? Entonces, esos no entran, maestro, disculpe. Vale. Los de oficio, los delitos de oficio no entran ahí en lo que estamos manejando ahorita, del perdón. En el perdón no entra, pero hay delitos oficiosos que sí entran en la suspensión condicional del proceso. ¿Por qué? Porque tienen sus requisitos de procedencia. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el delito para que proceda una suspensión condicional del proceso, de acuerdo al artículo 192 del Código Nacional, establece que el delito cuya pena o cuyo término medio aritmético de la pena no debe de exceder de 5 años. Entonces, si el delito, el término medio aritmético de la pena excede de 5 años, no entra a suspensión condicional. Pero si no excede de 5 años, sí entra a suspensión. ¿Cómo sacamos nosotros el término medio aritmético de una pena? Es muy fácil. Vamos a sumar el mínimo y el máximo y lo vamos a partir. Por ejemplo, el delito de robo calificado. En el Código Penal para el Estado de Sinaloa establece una penalidad de 2 a 8 años. Sumamos el mínimo y el máximo, nos da 10. La mitad son 5. Si entra a una suspensión condicional del proceso. Es como regla general que el término medio aritmético de la pena no exceda de 5 años para acceder a una suspensión condicional, aunque sea oficioso el delito. La oficiosidad, compañera, tiene
únicamente que ver para el otorgamiento del perdón. O sea, cuando son oficiosos, no procede el perdón. Cuando son por querella de parte, sí procede el perdón. Nos vamos a dar cuenta a ustedes más adelante cuando les den la asignatura de Derecho Procesal Penal, cómo inicia el procedimiento penal. Inicia de dos maneras, por una denuncia o por una querella. Entonces, cuando los delitos regularmente son de querella de parte ofendida, sí son susceptibles de que se otorgue el perdón y se extinga la acción penal. Es como a través de este otorgamiento del perdón se extingue y el Estado ya no ejerce el poder punitivo. Es decir, entonces, extinguiéndose la acción penal a través del perdón, se acaba todo el procedimiento, ¿no? Surte efectos de un sobreseimiento que es sentencia absolutoria, ¿no? Pero el mismo código de las entidades federativas nos establece qué delitos son de querella y qué delitos son oficiosos, ¿no? Ahí el código penal de cada entidad nos va diciendo este delito es de querella, este delito es oficioso. Que regularmente, les digo, que los de querella son regularmente los delitos patrimoniales. Aquellos que afectan el patrimonio de las personas como el fraude, abuso de confianza, despojo, robo, daños, son delitos que se persiguen a petición de querella de parte, que se necesita el requisito indispensable de la comunicación a través de una querella para que el Ministerio Público, que es el órgano facultado para investigar los delitos de conformidad con el artículo 21 constitucional, empiece a investigar. A diferencia de la denuncia aplica a los delitos que la ley considera como graves u oficiosos. Aquí la diferencia entre denuncia y querella es que cualquier persona puede denunciar y el Ministerio Público tiene la obligación de investigar. En la querella, si tú no vas y te querellas, el Ministerio Público no va a investigar. O sea, la querella es el requisito disparador del procedimiento y en la denuncia no. En la denuncia cualquier persona puede denunciar un hecho delictivo que está considerado como grave y el Ministerio Público tiene la facultad de iniciar investigación. Si no inicia investigación, incurre en responsabilidad. ¿Por qué? Porque son delitos oficiosos. Porque muchas veces nos ha tocado regularmente en los delitos de alto impacto, un homicidio, cualquier persona marca 911 y reporta y si falleció la persona ya automáticamente se le tiene que avisar por medio de radio operador al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque tiene que empezar a investigar. El Ministerio Público ya interviene, ya cuando es un delito de esa naturaleza, ya tiene que empezar a realizar las investigaciones, ¿no? Obligadamente. Y tratar de esclarecer el hecho para consignar ante un juez. ¿Alguna Profe, duda? una pregunta. Mande. Ahorita en lo que está platicando, en este caso, ¿qué es lo que se considera como denuncia? ¿La llamada que entra de un ciudadano al 911 Sí, o la llamada que hace el C4 al representante social? Lo toma la persona que hace la llamada 911 o puede ser la comunicación que hace C4 a la gente del Ministerio Público. Puede ser lo mismo. Okay. Puede ser lo mismo. Vale. Gracias. Aquí necesariamente le digo, cualquier persona la puede interponer, incluso no necesita el requisito de procedibilidad que se requiere en la querella. ¿Cuál es el requisito de procedibilidad? Muchas veces, si nosotros vamos ante el Ministerio Público a denunciar unos daños en mi vehículo, ¿qué es lo primero que me va a pedir el Ministerio Público para acreditarle yo el requisito de procedibilidad? Pues me va a pedir los papeles del carro. ¿Por qué?
porque si tú tienes que ser dueño del bien que fue afectado, no puede ir otra persona, entonces aquí se establece esa diferencia, ¿no? Así es. ¿Alguna otra duda? Sí, va quedando claro. Sí, maestro. Okay. Entonces voy a compartir pantalla con otro video si no tienen alguna duda para enfocarnos más sobre este tema que es la teoría del conflicto, ¿no? ¿Les gustan ir ustedes tomando nota de los aspectos más importantes?
La segunda de las teorías que vamos a ver en el área de sociología. Entonces ya visualizamos el video y ahí nos damos cuenta pues que el conflicto es una lucha entre dos o más personas, les decía. ¿Y cuáles son las causas principales por qué las personas conflictúan? Decía, como primer plano tenemos los intereses materiales, ¿no? Por el dinero, por los bienes, es la primera causa por la que una persona conflictúa. En segundo plano tenemos por los ideales, les decía, los ideales religiosos, políticos. En tercer plano tenemos por el honor, por la honra, es por lo que la gente conflictúa. En cuarto plano tenemos el poder, por la lucha de poder. Entonces son una de las características principales como elementos a valorar para detectar por qué una persona conflictúa, ¿no? Entonces nosotros en el manejo de conflicto tenemos que llegar a la raíz del problema y detectar cuál es la esencia de ese conflicto, ¿no? Que la mayoría de las veces es, le decía, por lo material, por lo económico, que es por lo que regularmente se conflictúan las personas, ¿no? Le decía, cuando vemos, hay muchos asuntos en materia familiar que se desgastan las familias, se desbaratan las familias por las herencias. Entonces, ahí el origen del conflicto deviene de lo patrimonial, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, compañeros. ¿Duda? Sí, profe, nada más ahí, no sé si podría compartirnos en el grupo el video que nos acaba de mostrar. Sí, se los envío al grupo de WhatsApp, los dos. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, voy a seguir compartiendo pantalla con las diapositivas que estábamos viendo. Ya les decía, aquí en la Constitución de México, pues se estableció que en la reforma del 2008, la justicia alternativa, dice que establece que vuelve a ser un derecho para todos los mexicanos, ya que nuestra Constitución en su artículo 17 se estableció el fundamento para todos los estados creen la legislación correspondiente en la materia. Es decir, el artículo 17 constitucional como norma fundamental ordena que en todas las materias haya leyes donde se puedan solucionar los conflictos a través de estas figuras jurídicas, ¿no? Les decía, la más reciente que tenemos es la en materia penal. Y aquí hay unos antecedentes históricos donde se han creado centros de justicia alternativa. En Quintana Roo se encuentra funcionando desde el principio del 97 como un mecanismo para facilitar el acceso a un sistema de justicia digna, completa e imparcial sin favoritismo, ¿no?
En el 98 dice, se crea la Unidad de Mediación Familiar y Comunitaria de la Universidad de Sonora y meses después se crea el Instituto de Mediación de México. Aquí les decía al principio que regularmente estos centros de mecanismos alternativos en todas las entidades federativas pertenece al Poder Judicial. Ahí vemos los avances en cada uno de los estados de la República Mexicana. En Aguascalientes se creó la Ley de Mediación y Conciliación del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre del 2004. Y así Baja California, Campeche, Coahuila, Colima. Le voy a adelantar un poco para llegar a la mediación, ¿no? Y aquí en Sinaloa dice, en nuestro estado nos encontramos en la Ley Orgánica del Ministerio Público en su artículo 9, que se establece la investigación y persecución de los delitos del orden común, comprende propiciar adecuadamente la conciliación entre las víctimas ofendidos por delitos y quienes aparezcan como probables responsables en los ilícitos que se persiguen por querella. Es lo que les decía yo, que establecía la conciliación en aquellos delitos a petición de querella, que es necesario el requisito disparador del procedimiento. Justicia alternativa. ¿Qué es la justicia alternativa? La justicia alternativa es todo procedimiento no jurisdiccional para la prevención o solución de un conflicto civil, familiar, mercantil o penal, al que puede recurrir voluntariamente las partes involucradas, con objeto de llegar a un acuerdo satisfactorio, equitativo y justo. Los medios alternos no parten de la fuerza de la autoridad, sino de la voluntad de los participantes. Se trata de un acto entre particulares en el cual no existe relación de subordinación, como en el caso del juzgador. Es un acuerdo de voluntades de los sujetos involucrados, lo que pone fin al conflicto de mutuo acuerdo y sin coerción alguna. Es una de las principales características de estos métodos alternativos, les decía yo, deben de ser voluntarios. Es el primer principio que debe de contener estos métodos, ya sea la conciliación, mediación, el arbitraje o la negociación. No debe de mediar coacción, opresión o intimidación alguna. Otro de los principios es, deben de ser flexibles. Otro de los principios que establece, debe de ser con absoluto reserva, es decir, que se tiene que guardar una reserva de que no se revele las partes involucradas en el conflicto, ¿no? Más adelante vamos a ver en la ley nacional establece también, retoma estos principios, que principalmente el de la voluntariedad. O sea, si no hay voluntad, no se puede obligar a las partes a este tipo de procedimiento, ¿no? Tiene que haber como primer principio que hay una voluntad, hay un acuerdo. Dice que estos mecanismos alternativos no tienen la intención de suplantar la justicia ordinaria, lo que realmente persigue es complementarla, ¿no? Quiere decir que no se quiere suplantar, o sea, si va a haber casos en que irremediablemente el asunto se tiene que seguir por la justicia ordinaria,
hasta que llegue a su culminación con un juicio, con un dictado de una sentencia o con un dictado de alguna resolución que ponga fin al procedimiento. Pero sí nos podemos evitar nosotros mucho trabajo a través de estos mecanismos, ¿no? Dice que estos mecanismos promocionan la formación de una nueva concepción acerca de la justicia por parte de los ciudadanos en cuanto a que participan en la administración de justicia, dado que la decisión habrá de provenir de su voluntad. Y la pregunta que les hago, compañera, ahora, ¿por qué se implementó estos mecanismos? Les decía yo que la razón principal también de la reforma del 18 de junio del 2008 es que a la víctima de los delitos regularmente en todos los asuntos nunca se les reparaba el daño. Esas víctimas eran invisibles, tanto por el Estado como por la persona que cometió la infracción penal. Hoy en día, que la ley establece, en este caso, la ley penal establece esas salidas alternas del procedimiento, esa terminación anticipada, establece como requisitos principales para acceder a estos mecanismos, es que se le repare el daño a la víctima. Si no se garantiza esa reparación del daño, otra de las particularidades, no se puede celebrar mecanismo alguno. Se tiene que garantizar la reparación del daño a favor de la víctima. ¿Por qué? Porque es mandato constitucional establecido en el artículo 20, apartado C de la Constitución. Entonces, con esto se le da una igualdad tanto a la víctima como al imputado, a la persona que cometió ese hecho delictivo. Es decir, al imputado se le da la oportunidad de que acceda a estos beneficios y a la víctima se le da la oportunidad a que se le repare el daño. ¿Qué procesos comprende la justicia alternativa? Y ahí ya viene la pregunta, ¿por qué es justicia alternativa? Porque es una vía alterna, les decía yo. Haz de cuenta que vas en una carretera y tú tomas una desviación para ir para llegar más luego a tu destino final. Alternas. Entonces, por eso se llama justicia alternativa. Nosotros podemos alternar para llegar a nuestro fin, a lo que pretendemos, ¿sí? Sin llegar hasta la última etapa, ¿no? Que es el juicio o el dictado de la sentencia. Dice, le decía aquí también, dice, establece la mediación, conciliación, negociación y arbitraje. Y aquí también los principios rectores de la justicia alternativa, que es la voluntariedad, les decía, se refiere a la autodeterminación de las personas para decidir libremente si desean o no optar por los mecanismos alternos, es decir, la participación de los mediados en el procedimiento de la mediación debe ser por su propia decisión y no por obligación. Les decía que no debe de mediar vicio alguno, es decir, no debe de mediar coacción, intimidación para someternos a este tipo de procedimientos, ¿no? La confidencialidad, les decía, es muy importante este principio. ¿Por qué? Porque consiste en que la información aportada durante el procedimiento de aplicación de los mecanismos no deberá ser divulgada a ninguna persona ajena a aquellos, ni utilizarla para fines distintos al mecanismo elegido para solucionar el conflicto o en perjuicio de las partes dentro del proceso judicial, ¿no? ¿Cuándo se rompe el principio de confidencialidad? Este principio, por excepción, puede romperse únicamente cuando hay información respecto de la comisión de un delito. Aquí hay una excepción. Muchas veces en los procedimientos de mecanismos puede surgir otro delito. Ahí sí se puede romper esa confidencialidad.
Hay una excepción a la regla aquí. La otro principio es la buena fe de las partes. Implica que debe tener absoluta disposición para suscribir convenios o acuerdos. La neutralidad, les decía, el facilitador debe mantener una postura y mentalidad de no ceder a sus propias inclinaciones o preferencias durante todo el procedimiento de la mediación o conciliación. El facilitador debe abstenerse de emitir juicios u opiniones sobre los asuntos tratados y respetar las decisiones tomadas. Entonces, debe de ser neutral esa figura jurídica del facilitador. Les decía que en la conciliación sí propone solución. En la mediación no propone, únicamente es el que oye a las partes involucradas en el conflicto. Él es el que trata de establecer una mesa de diálogo y oír a una parte y oír a la otra y detectar el origen del conflicto para, a través de las sesiones que se dan en la mediación, lograr convencer a las partes, pero sin proponer. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Dudas? El otro principio es la equidad. Consiste en que el especialista debe crear condiciones de igualdad sin otorgar ventajas indebidas a alguna de las partes con la finalidad de que éstas obtengan acuerdos recíprocamente satisfactorios, ¿no? Debe de haber equidad entre el acuerdo planteado. No debe de haber una desequidad, no debe de haber una... debe de ser equitativo ese procedimiento, ¿no? Tanto para una parte involucrada como para la otra. La imparcialidad se traduce que el especialista actúe libre de favoritismos y prejuicios en su relación con las personas y los resultados del conflicto, tratándolas con absoluta objetividad y sin hacer preferencia alguna, ¿no? Debe de ser imparcial esta figura jurídica del mediador. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Porque pues, nos faltan 5 minutitos, los veo ya tienen sueño. Todo está claro, profe. Bueno. ¿No tienen alguna pregunta conforme a la asignatura? Sí, profe, yo quisiera preguntarle que no es, ¿de dónde vamos a sacar la información? No vienen las bibliografías en la plataforma. Sí, no he subido la información. Yo mañana al correo, al grupo de WhatsApp, le voy a enviar los videos que vimos y una información que tengo en Word para dejarle un trabajo de investigación, que esa la van a sacar de este trabajo en Word que tengo. Mañana se los envío al grupo de WhatsApp, ¿no? Me van a investigar como un resumen de tarea. Van a investigar sobre las etapas del manejo del conflicto, ¿no? Lógico que en el material ahí vienen cuáles son las etapas, pero ustedes también con sus palabras en el resumen los aspectos más importantes que ustedes creen convenientes en esas etapas, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera etapa es el conocimiento. ¿En qué consiste el conocimiento como la primera etapa del manejo del conflicto? El facilitador o mediador tiene que tener conocimiento de los problemas que hay. Entonces, ustedes, después de que lo lean, ustedes lo van a razonar con sus palabras en el resumen, ¿no? Entonces, yo mañana se los envío este material al grupo de WhatsApp
De aquí en la semana voy a alimentar la plataforma también para que tengan disponible también estos materiales en la plataforma de Moodle. ¿Alguna duda? Si no hay dudas, preguntas. Lo que está en la plataforma no lo vamos a realizar. Vamos a esperar a que usted suba la información. Así es, sí. Por lo pronto, este trabajo me lo van a enviar a mi correo personal. Si gustan anotar el correo. Es lead. ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? Profe. Se los voy a enviar a la chat. Sí, mejor. Ahí lo van. Ahí está. La próxima sesión la tenemos el el 7 de octubre. ¿Me pueden enviar el trabajo para el 4? ¿Qué les parece? Para el 4 de octubre, maestro, dice. Sí. Ok. Es esta nada más de tarea, ¿verdad, maestro? Sí. Ok. Ok, muy bien. Ok. Trabajo, profe. Trabajo. Okay, muy bien, maestro. Entonces, es investigar las etapas del proceso, profe, del manejo del conflicto. En el material que les envíe mañana viene muy explicado eso, pero ustedes con sus palabras también en el resumen van a poner qué es lo que consideran, qué es lo que entienden sobre esas etapas. Okay. ¿En Word se lo mandamos al correo? Sí, por favor, con presentación y todo lo concerniente. Ok. Muy bien, maestro. Gracias. Pues si no hay alguna duda, comentarios, ¿qué les pareció la clase? Si no hay alguna duda, pues nos vemos la próxima sesión, que es el 7 de octubre a las 8:30. Ok. Ok, profe. Muy bien, gracias, Gracias y buenas noches. Buenas noches, estamos pendientes y gusto en conocerlos. Gracias, maestro, igualmente. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos.